Buenas noches, estimado amigo. Feliz semana para ti. Hola, buenas noches, Fermín. Un placer estar contigo. Por favor, confirma que todo está bien, imagen, sonido, etcétera. En la imagen, el sonido, todo está perfecto para tener unos buenos minutos contigo para comprender un poco la importancia de la historia, en este caso nuestra historia patria, y cómo ello puede, de alguna manera, servir de guía contemporánea, ¿no? Si no sabemos dónde venimos, poco vamos a comprender hacia dónde vamos, ¿no? Esa máxima de sabiduría popular, ¿no? Esos refranes. Sí, bueno, así mismo es, Fermín. Primero que nada, bueno, también después de saludarte a ti, saludo a toda la gente que ya se ha conectado. Veo que ya hay más de 20 personas conectadas. Gracias por la oportunidad. Yo sé que estas tertulias son bien vistas. Mucha gente se conecta, mucha gente comparte. Y bueno, has escogido un tema que no está dentro de el cauce natural de lo que es tu tema grueso, que es la criminología y las ciencias penales, pero entiendo que es de interés colectivo, ¿no? Lo cual es interesante, ¿no? Y mi primer comentario, Fermín, apunta hacia lo que acabas de decir, que efectivamente, aunque suene a lugar común, efectivamente el conocimiento de la historia es muy importante para todo el mundo porque cuando uno conoce bien de dónde viene, cuando uno entiende las raíces eh, que trae, cuando uno conoce mejor eh, de dónde salió el país donde uno vive, de donde uno viene, pues sin duda alguna uno puede entender mejor por qué somos así. Y no solamente puede entender mejor por qué somos así, sino que también puede entonces proyectar con un poco más de tino, de certeza, el futuro, porque a veces incluso, a pesar de que nunca de manera igual, las cosas a veces tienden a tener ciclos. Entonces, se repiten. Y si no se repiten, entonces por lo menos puedes tú fijar algunos patrones en los cuales puedes terminar diciendo, bueno, a lo mejor esto va a durar tanto, o va a terminar de una forma así, o asado, o puede llegar a pasar esto o lo otro, y eso, de alguna manera, tiene mucho que ver con el conocimiento histórico, ¿no? Entonces, ese sería el primer comentario, una primera reacción que yo tendría frente a la introducción que tú mismo acabas de hacer. Bueno, Luis Navarro nos dice saludos, buenas noches. Wilmer Rosas, periodista, el pueblo es dueño de sus contenidos. Eh, Aquiles Heredia, gran abrazo, padrino. Así es, bueno. Mi madre conectada con nosotros, mi señora madre. Hablemos de historia, también está con nosotros. Saludos, doctor Marmos. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes, honestamente. Es injusto decir, Venezuela es un cuartel, Colombia es una universidad y Bolivia un Convento. convento. Pero eso lo decía Bolívar, Ajá. eso lo decía Bolívar. Y, y bueno, sus razones tenía para decirlo, ¿no? Porque obviamente lo que quería reflejar con eso el Libertador es que aquí éramos por naturaleza hombres de armas. En Colombia había eh, una, una cultura mayor, no hay duda, y eso era propio del hecho de que Colombia se fundó sobre la base de un virreinato, era el virreinato de la Nueva Granada, y evidentemente, Fermín, las culturas en los virreinatos solían ser superiores, ¿no? Y finalmente lo de Bolivia y el convento, bueno, eso te expresa mucho lo que quería decir con él, cómo se cultivaba ahí el tema religioso y cómo se practicaba, ¿no? Por supuesto, bueno, llevarlo a Bolivia solamente me parece un poco exagerado, pero bueno, esa fue la vivencia del Libertador y nadie le puede decir que estaba errado, ¿no? Yo creo que el tema religioso y la época era bastante diseminado en muchos lados y de hecho Miranda vivió eternamente en un problema, en una tensión con la iglesia, más o menos por una visión parecida, pero por una visión que no se circunscribía en ningún caso a Bolivia, sino como que lo veía más bien como un problema occidental importante. Pero bueno, no, Tal vez por la no, no es confusión, errado, ¿no? también, tal vez la confusión siglos antes
de la Iglesia-Estado? Bueno, la iglesia llegó a tener un poder sobre el Estado total. De hecho, se confundía una cosa sobre la otra. El Estado lo dominaba la iglesia directamente durante muchísimo tiempo. Y cuando entraba en conflicto un poder del Estado con la iglesia, normalmente la iglesia terminaba siempre ganando esa pelea, como todos lo sabemos, ¿no? Hay muchos casos de eso, ¿no? Eh, y siempre al final la iglesia preponderaba, ¿no? Por esa visión de que al final el Papa era la representación directísima Dios en la tierra. Entonces, ¿quién podía estar por encima de él, ¿no? Por más que se proclamara rey. Eso es una visión de la época, hoy obviamente ya superada, pero que en su momento tenía sus efectos, sus repercusiones, ¿no? Y bueno, buena parte del tema de la ilustración, del enciclopedismo, etcétera, es una reacción un poco frente a eso. Y bueno, eso tuvo también sus efectos, Fermín. Cipriano, ¿Mm? nuestra historia no dista de otras realidades, ¿no? Evidentemente de otros países, cómo se han venido construyendo la propia Latinoamérica, tanto la que tiene incidencia nuestros libertadores como las que no. Eh, y y lo que más podemos observar es que somos muy abruptos, somos muy pendulares en el ejercicio del poder público. Esa es nuestra realidad en el siglo XIX. Hemos pasado por épocas de populismo, épocas de ilustración, por supuesto, épocas eh, eh, bien oscuras, pero también de guerras fratricidas, ¿no? Sí, sin duda, Fermín. Fíjate que más allá de lo que uno puede hablar de la historia universal, yo creo que en América Latina tenemos unos patrones bien comunes, ¿no? Eh, y yo diría que el patrón más común que hay en América Latina eh, y que todavía incluso llega hasta nuestros días, por supuesto con matices distintos, pero que fue una constante del siglo XIX y buena parte del siglo XX, e insisto, y más recientemente, pero con algunos matices, es el tema del caudillismo, Fermín, ¿no? El caudillismo es un fenómeno que privó después de durante y después de la guerra de independencia y del cual nuestra idiosincrasia no logra sacudirse del todo, ¿no? Venga, venga uniformado de verde o venga con un paltón. Y eso es un tema básicamente idiosincrático, ¿no? Y, y está muy, pero muy arraigado en América Latina. Y yo diría que por allí vienen los primeros tiros con respecto a esa identificación sociocultural que además termina convirtiéndose en una matriz histórica, ¿no? Por supuesto, nosotros como pueblo particular, Venezuela, pues también tenemos nuestra propia historia sobre eso que bueno, a lo mejor la podemos seguir conversando más adelante. Los monagas serían los máximos exponentes del populismo. Bueno, no solamente el populismo, sino que en los monagas se resumen muchas cosas, Fermín. En los monagas se resumen muchas cosas, ¿no? Sí. Fíjate, eh, cuando tú me decías, cuando me planteabas el tema, mira, unas lecciones de la historia que también Sí. pueden quedar para ahora. Yo te hubiera planteado muchas cosas, ¿no? Y, Por favor. no, imagínate, por ejemplo, una de ellas, la gran lección que queda para lograr la independencia, de lo importante que fue unificar el mando después de tanta pelea por el liderazgo, Fermín. Porque a veces nos podemos hacer la idea medio ilusa, medio infantil, de que todo el mundo reconoció a Bolívar rapidito y la gente seguía a Bolívar casi que hipnotizada y Bolívar pudo liderar este asunto fácilmente hasta que empezaron los problemas ya creada la Gran Colombia. Y no fue así. A Bolívar le costó mucho imponerse como líder, ¿no? Y al final fue una imposición no exenta de incluso algunos actos de violencia, ¿no? Actos crueles. Pero al final también hay que decir que se entendió la necesidad
de ese comando supremo, de esa autoridad superior. Pero lo cierto es que a Bolívar no le fue fácil superar a los caudillos orientales, por ejemplo, como a Mariño, como a Bermúdez, sortear con las conspiraciones de Piar, que si bien es controversial su fusilamiento, pues nadie puede negar que sí había algo de sedición detrás de todo lo que Piar hacía en los últimos años. Contrario a lo que la gente piensa, que Páez era casi que su enemigo desde el principio, no es verdad. A Páez se le sometió desde el momento en que lo conoció. Los problemas después vinieron mucho tiempo después. Pero ahí queda una gran lección de lo que fue la comprensión de la necesidad de la unificación del mando para poder triunfar. Una vez que triunfaron y lograron la causa común de la independencia, ahí empiezan los problemas de liderazgo otra vez y empiezan los intereses personales, las diferentes visiones del asunto, cómo manejar el Estado, el centralismo versus el federalismo, etcétera. Pero ya que nombrar a los monagas, ¿verdad? Los monagas, pero muy particular José Tadeo. José Tadeo es la expresión de muchas cosas, Fermín, no solamente un caudillo, militarista, fuerte, etcétera, sino que yo diría que Monagas es la expresión de lo posible, ¿no? El hombre que, como dijeron en la época, el asesinato del Congreso, y ese hombre no se inmutó frente a eso, ¿no? Asaltó el Congreso cuando entendió que el Congreso no le iba a ser fácil, ni se le iba a someter dócil, y simplemente acabó con lo que tenía que acabar y sometió a quienes tenía que someter y punto, ¿no? Y cuando el gran caudillo de la época se le enfrenta, que lo había apoyado para ser presidente, que es nada más y nada menos que José Antonio Páez, para algunos, y me incluyo de alguna manera en eso, el verdadero padre fundador de la República actual de Venezuela, porque Bolívar es Colombia la grande, pero Venezuela es Páez, ¿no? Páez agarra, que después de haberlo apoyado, se da cuenta de su error, sale a enfrentarlo, bueno, y Monagas sin inmutarse, lo somete, y no solamente lo somete, sino que lo humilla, lo manda preso para un castillo, para una fortaleza militar en Cumaná, y lo expulsa de Venezuela. No sin haberle hecho sufrir unas cuantas vejaciones, que entre otras, aquí resumo para no abusar del tiempo, Páez, entre otras cosas, cuenta, Fermín, en su autobiografía, una cosa interesantísima, que lo encerraron en un cuarto, sin ventilación, sin ventana, y para poder respirar tenía que acostarse boca abajo y pasar la mayor parte del día y de la noche con la nariz pegada a la única rendijita que quedaba entre la última parte de la puerta y el suelo. En ese espacito que quedaba ahí, era donde él tenía que estar pegado con la nariz para poder respirar. Un hombre como él. En 1849. Mire, y si retrocedemos un poquito, profesor Cipriano Heredia, porque hay una pregunta de Mariana Ferro, el gran capítulo de 1812 con Francisco de Miranda. Bueno, pero que en particular, quiero que se refiera a la capitulación. Sí, correcto. Pero correcto. A la capitulación. Bueno, la capitulación, de manera de ver, Fermín, fue una necesidad. Porque mira, yo sé que es muy polémica, y entiendo también que buena parte del liderazgo patriota joven de la época ni de lejos lo vio como lo estoy viendo yo ahorita. Okay. Lo que pasa es que creo que el liderazgo patriota joven de la época no sopesó con suficiente madurez, ni tiempo, ni serenidad, cosas que hoy en día, leyendo documentos y atando cabos, uno puede sopesar y entender mejor a Miranda. Porque Miranda toma esa decisión en julio del año 1812, cuando ya han pasado una serie de cosas en Venezuela que no son de calibre menor. Él es nombrado generalísimo y dictador ya en el último momento, cuando la causa está prácticamente perdida. Aún así, él lo asume, pero lo asume en un marco de constante desobediencia a sus órdenes, en un marco de constantes delaciones, traiciones,
deserciones de las filas patriotas, en un marco en el cual además el entonces coronel Simón Bolívar, en circunstancias muy polémicas, ha perdido el Castillo San Felipe de Puerto Cabello, luego venido a llamar Castillo Libertador en su honor, pero en aquel momento el Castillo San Felipe de Puerto Cabello, donde nada más y nada menos estaba el mayor parque militar de la República para ese momento. Es decir, allí estaban la mayor cantidad de armas, de municiones, de pólvora, etcétera, y Simón Bolívar en circunstancias muy polémicas, ciertamente traicionado por Binoni, un supuesto patriota que realmente era un agente encubierto de los realistas, que se complota con los prisioneros que están allí, lo traicionan, hacen un complot y se apoderan del castillo, pero las circunstancias en las que pasa eso y la actitud o lo que estaba haciendo Bolívar en ese momento no deja de ser una circunstancia bien polémica. Lo cierto es que se pierde el castillo cuando está el principal parque de la República. Por su parte, los esclavos de Barlovento, frente a una orden de Miranda de que tenían que sumarse a juro a la causa patriota y luchar por ella, olímpicamente, ese grupo esclavo y otros dicen que no, que ellos no van a luchar por la causa patriota, sino que ellos se mantienen leales al rey. Y así, una enorme cantidad de cosas que venían pasando una tras otra. Y además Miranda estaba siendo rodeado en ese momento por dos frentes realistas. El que venía encabezando el propio Monteverde, que venía procedente de Valencia, y otra fuerza que venía del sur de Aragua, que prácticamente le trataba de hacer una operación tenaza para atraparlo donde él estaba en San Mateo. O sea, de tal manera que no es fácil juzgar a Miranda en una circunstancia como esa, y sobre todo tratando de entender que ese era un militar de altísima graduación, que venía de ser mariscal de campo en los ejércitos de Francia, general de los ejércitos del norte, que había combatido con tropas profesionales europeas y que sabía lo que era una capitulación a ese nivel, una capitulación que él esperaba que fuera respetada y que, viendo perdida la causa que él defendía y de la cual era su máximo general, bueno, dijo: yo prefiero poner esto aquí sobre la mesa, firmarlo con otro general que también es europeo y que entiende estas cosas, salvaguardar a los patriotas, sus bienes, embarcarme, irme, rearmar la revolución desde afuera y volver por esto después, cosa que no entendieron para nada los jóvenes patriotas de la época, empezando por Simón Bolívar, que unos días después lo capturaron en La Guaira y lo entregaron a los realistas acusándolo no solamente de traidor, sino hasta de ladrón, porque el tesoro que quedaba de la República estaba ya en el barco Zafiro, que era donde Miranda empezaba a embarcarse hacia las Antillas para reorganizar la revolución. Así que es un capítulo polémico, muy polémico, un episodio oscuro en la vida de Bolívar y de todos los que participaron allí esa noche del 30 al 31 de julio de 1812, pero a mi manera de ver, bastante justificado por parte de Miranda frente a las coyunturas y las situaciones objetivas que estaban planteadas para el momento que tomó la decisión. Bueno, interesante relato, recapitulación has traído en la noche de hoy, ¿no? Un capítulo que nos recuerda esas palabras bochinche, bochinche, ¿no? Bochinche, bochinche. Esta gente no sabe si no hace bochinche. Así fue. Y en verdad que tu relato se fue paseando como un cuento de noche, ¿no? Y eso lo agradecemos mucho. Entonces llegamos, por supuesto, mencionaste a Páez porque Venezuela arranca en 1830 con Páez, ¿no? La república que tenemos hoy en día es la república que arrancó en 1830, que por cierto, permíteme hacer este comentario, Fermín. Un amigo con quien conversaba en estos días para los últimos 2 programas de la serie Hablemos de Historia Venezuela, que por cierto, el canal y la cuenta de Instagram está conectada a esta transmisión. La dirige nuestro editor y director técnico del canal, Luis Alfredo Melio. Hablemos de Historia Venezuela, con el Venezuela abreviada BZLA. E hizo un programa con Enrique Ali González que nos recordaba que Venezuela ha tenido 5 etapas desde el punto de vista político-territorial. La provincia de Venezuela, que era un pedacito de lo que es la Venezuela hoy en día y de lo que fue la vieja Capitanía General, lo que era Zulia, Falcón, etcétera, ese lado de Venezuela, previa a la Capitanía General. La Capitanía General de Venezuela,
creada en 1777 por Real Cédula de Carlos III, como todos ustedes saben. La primera república de Venezuela, que es la que crea la Constitución de 1811, la gran Constitución de 1811, tercera del mundo y primera de habla hispana. Luego el Departamento de Venezuela de la República de Colombia, que crea Bolívar con el Congreso en octubre de 1819 y que después se le da formación jurídica con la Constitución de Cúcuta de 1821, y la República Nueva de Venezuela, que es la que crea Páez en 1830 y que es la que ha llegado hasta nosotros, lo cual entonces tiene un gran mérito y que efectivamente reafirma lo que tú acabas de decir. Disculpa la digresión. No, para eso estamos aquí contigo. Entonces, brincamos un momento cuando José Tadeo Monagas toma el poder legislativo. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Eso fue el 24 de enero de 1848 y fue un asalto a mansalva con hordas pagadas. Cualquier parecido con la realidad de hace poco es pura casualidad, o no es casualidad, dependiendo como lo que haya de cada quien. Pero no hubo una manifestación popular en contra del Congreso Nacional, todo lo contrario. Por supuesto, ahí había palangrista y muchos otros más que fomentaban el odio hacia una clase política determinada, me refiero a Antonio Leocadio Guzmán, y había todo un ambiente de opinión que de alguna manera prepararon las cosas y después tuvieron un rol en muchas de las cosas que pasaron en Venezuela, pero que había un movimiento popular en contra del Congreso, nada que ver, todo lo contrario. Yo diría que más bien Monagas hizo lo que hizo porque entendía que ese Congreso, que era tan legítimo como él, en dado caso, no le iba a hacer un Congreso dócil, que lo iba a complacer en sus caprichos, y entonces decidió, pues, de la manera más burda, tratar de anular al Congreso con un acto como de asalto, ¿no? a una casa que es quien recibe la soberanía popular. Frente a un hecho como ese, el general Páez, que ya había dado grandes muestras de ser un respetuoso de la institucionalidad del país que él estaba ayudando a crear, y me refiero con esto, por ejemplo, cuando repuso a Vargas en el poder en 1836, después de la Revolución de las Reformas, cuando lo tumbaron Carujo y otros con la venia de Mariño, importante, y así, en otros muchos momentos, Páez frente a esto reacciona y considera su deber salir en contra de Monagas por lo que acaba de ocurrir, que es nada más y nada menos que una violación flagrante en contra de la Constitución y un asalto a una casa que es recipiendaria de la soberanía popular. Bueno, y viene todo lo que ocurre y lamentablemente pues Páez fracasa, Monagas se impone, termina expulsando a Páez de Venezuela y van a gobernar los Monagas durante 10 años consecutivos hasta que viene la revolución de 1858, Julián Castro toma muy brevemente el poder y eso depara en la famosa Guerra Federal que estalla formalmente el 10 de febrero de 1859 y que abre una etapa muy dura de la historia venezolana. Mencionaste a Vargas, ¿no? Y inevitable recordarme el mundo de los valientes, ¿no? Así es, eso fue lo que le dijo Carujo. Sí, señor. Y Vargas él le respondió, contestó. Ajá. Por favor, Dale, dilo profesor, tú. profesor, Dilo tú. por favor. El mundo es de los justos, ¿no? El mundo de los justos. Y la anécdota sabrosa, Fermín, para darle a esto un tono un poco jocoso, que Por cuando le favor. contaron eso a Páez, pues tú sabes que los dos bandos van a buscar a Páez, ¿no? Los revolucionarios lo van a buscar porque entendían que sin el apoyo de Páez ese golpe no iba para ningún lado. Y los institucionalistas van a buscar a Páez porque saben que es el único que puede reponerlo, ¿no? Páez estaba retirado del poder, dejando que las cosas fluyeran por su cuenta. Vargas era el segundo presidente de la República, electo en 1834 y encargado desde 1835. Y esto ocurre en 1836. Ambos van a buscar a Páez y cuando Páez se entera del cuento y le echan esta conversación, palabras más, palabras menos, la cosa es un poquito más larga, pero te lo voy a resumir así. Por favor, profesor. Dice, bueno, ambos están equivocados, ambos tienen razón, porque en realidad
En realidad, el mundo es del hombre justo si es valiente. Esa no me la sabía. Qué bueno, Bueno, qué Fermín, bueno. porque tú que estás metido en el mundo de la justicia, de la Sí, criminología y el derecho penal, para aplicar la justicia hay que ser valiente. sí. Mire, ¿qué podemos rescatarle de la figura de Guzmán Blanco, Bueno, el ilustre? mira, Fermín, yo hice una vez un conversatorio en Hablemos de Historia de Venezuela y tuve como invitado a John Aispuro, ¿no? Oye, lo quiero mucho, vale. No, vale, una tremenda persona, un gran hermano. Sigue en España, Y ¿no? sigue en Ok. España, sigue en España. Queriendo venir y creo que lo va a lograr hacer pronto, pero por ahora, ahorita está en Estados Unidos, por cierto, en este momento. Este, y yo buscándole un título al capítulo, se nos ocurrió un título que de manera de ver pinta perfectamente a Guzmán. Luces y sombras del Guzmán, sí, ¿no? Ok. Porque Guzmán es un ser, un personaje, un presidente que efectivamente trajo progreso al país, arrojó muchas luces sobre Venezuela en cuanto a su educación, en cuanto a su progreso material, buena parte de lo que vemos en el centro de Caracas hoy, con un estilo muy novedoso, tal vez, obra de Guzmán, ¿verdad? Lo que vemos obviamente estilo siglo XIX, ¿no? No las obras modernas del siglo XX. Pero Guzmán también tenía su parte oscura, ¿no? Era un hombre, aparte caprichoso y tremendamente ególatra, tenía estatuas de él por todos lados, le hizo poner a varios estados del país su nombre, ¿no? Etcétera. Era un hombre de malas mañas, de muchas malas mañas, ¿no? Y no solamente que las practicaba, sino que se justificaba, Fermín. Él, Interesante. Interesante. sí, él consideraba que eso era parte de su trabajo y que él tenía derecho a cobrar las comisiones que fuera y ponerle porcentaje a lo que ingresaba por las obras, etcétera, y tal, y a repartir los contratos, etcétera. Y él lo asumía como algo que era ilegal en el papel, pero que él no tenía empacho con eso, ¿no? Y bueno, de hecho, en su retiro no se fue limpio, ¿no? Termina yéndose a su querida París a vivir un exilio, eh, donde le dolía no estar aquí, porque Guzmán quería Venezuela, de eso no hay duda, pero donde no pasó trabajo, ¿no? Eso está más que claro. Entonces yo te diría que Guzmán es uno de esos personajes ambivalentes, ¿no? Con su lado luminoso y su lado bien oscuro también. Bueno, ¿Mm? mejor descripción imposible. Mire, son las 9:04 de la noche. Estamos con el profesor Cipriano Heredia, miembro del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Por cierto, uno de los docentes más votados en las recientes elecciones. Por supuesto, Cipriano Heredia, amigo, docente, tiene sus espacios digitales sobre este tema de historia, entre otros. Y bueno, hoy nos está haciendo un paseo por la historia de Venezuela y qué podemos aprender de ella, porque si no sabemos, como decíamos, si no sabemos dónde vinimos, menos vamos a saber para dónde vamos. Disculpe, profesor, que tenga que hablar de un personaje décadas después y quiero hablar de, por supuesto, de Juan Vicente Gómez. Algunos dicen con alguna razón que a raíz de su muerte es que Venezuela ingresa al siglo XX y otros dicen que eso es parte de la injusticia con Juan Vicente Gómez, un hombre que logró que el país que estaba fragmentado se uniera, que el país que estaba lleno de cuotas y parcelas de poder de caudillos se acabara y que no es justo decir que Juan Vicente Gómez eh, generó un retraso en la Venezuela moderna post su muerte. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, un poco parecido a lo de Guzmán. Claro, un poco parecido en cuanto que tiene un lado bueno y un lado malo, pero muy distinto en cuanto el nivel de uno y el otro, ¿no? Me explico, ¿no? Venezuela ha tenido dos crisis finiseculares interesantes. La crisis
de finales del siglo XIX da como resultado que los andinos que no habían tenido participación en el manejo de los asuntos públicos de Venezuela, no solamente empezaran a tenerla, sino que se apoderaran absolutamente del control del Estado venezolano, ¿no? Y crearan una hegemonía y la mantuvieran incólume durante 46 años seguidos, ¿no? Así se sucedieron en el poder Cipriano Castro, quien fue, por cierto, muy subestimado por los últimos liberales amarillos que estuvieron en el poder, por, ya, entiéndase, Joaquín Crespo, Ignacio Andrade, lo llegaron a considerar con estas palabras, Fermín, un indiecito que no cabe en su cuerito. ¿No? Y bueno, Castro le salió rebelde, ¿no? Luego Juan Vicente Gómez, su compadre, su vicepresidente, que hasta ahora es la persona que más ha gobernado por más tiempo a Venezuela. Luego Eleazar López Contreras, su ministro de Guerra y Marina, y finalmente el general Medina Angarita. Correcto. Gómez es sin duda alguna un personaje que puede ser visto de muchas maneras, ¿no? Puede ser visto como el hombre que pacificó a Venezuela, puede ser visto como el hombre que acabó con los caudillos regionales, puede ser el hombre que de alguna manera unió al territorio por esa misma razón, puede ser visto como el hombre que pagó la deuda externa, cosa que no es mentira, que puso algo de orden en las finanzas públicas, porque justamente después de pagar la deuda y etcétera, y también por el hecho de haber traído a su gabinete gente muy competente como el doctor Román Cárdenas, eso también es verdad, el hombre que creó la academia militar, todo eso es verdad. ¿Okay? Ahora, si por decir eso hay que hacerse la vista gorda y callarse lo otro, pues bueno, entonces eso es una visión no objetiva de la historia, porque yo entiendo que haya gente que quiere reivindicar nada más todas las cosas que yo acabo de decir, ¿ok? Pero lo justo es decir eso que yo acabo de decir y decir esto otro, lo que todavía no he dicho y que voy a decir, ¿verdad? Que eso fueron 27 años de silencio absoluto en Venezuela en cuanto a debate público. ¿Mm? Que eso fueron 27 años donde nadie podía llevarle la contraria al benemérito, que esos eran 27 años en los cuales no hubo partidos políticos que beligeraran abiertamente en el país, que esos fueron 27 años sin libertad de prensa, que esos fueron 27 años en los cuales las universidades estuvieron la mayor parte del tiempo cerradas, que esos fueron 27 años en los cuales el que disentía iba preso y la mayor parte de las veces torturado o moría en la cárcel. Y además torturado no, las torturas más horribles que cualquiera aquí se puede imaginar. Y eso pasaba a veces hasta por el solo hecho de que un espía de Gómez te viera en la calle saludando a alguien que era considerado un enemigo del régimen. Entonces, el costo es muy elevado. No, pero por Dios, Fermín, o sea, eso era un régimen bárbaro. O sea, Gómez en eso no andaba, no tenía paz con la miseria, ¿entiendes? O sea, era un régimen absolutamente de mano de hierro, cero tolerancia con ningún tipo de disidencia. O sea, la palabra democracia ahí no existía ni en el pensamiento. Entonces, es muy fácil querer reivindicar lo primero y hacerse la vista gorda con lo segundo. Pero para hacer un juicio equilibrado de ese periodo, tú no puedes obviar esto otro. Porque ahí no había libertades, no había debate, no había partidos, no había pensamiento, no había prensa, no había discusión. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, y así podremos tener un balance más claro, ¿verdad? Más equilibrado y más justo de cómo fue el gobierno Juan Vicente Gómez. Bueno, vamos a leer unos comentarios para superar a Juan Vicente Gómez. El profesor Juan Carlos González está con nosotros. Un gran abrazo a ambos. Estuvo con nosotros en las famosas mesas del viernes pasado. En el super torneo.
en el Super Torneo de Dominó. Está con nosotros el subdirector de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB, el doctor Julio Celis. Oficio de difuntos, nos dice, de Uslar Pietri. Es una buena novela para comprender al benemérito. Gracias, profesor Celis. González Lisset, buenas noches, ilustres. Gracias, González. Vamos, Mariana Ferro, gran tertulia. Julio Celis, buen capítulo. Muchas gracias a ambos, muy gentiles. Seguimos por acá. Luis Navarro, gracias por su valioso tiempo. Gracias, Luis, eres muy amable. Bueno, tenemos al general, al primer presidente que se quita el uniforme, Medina Angarita, ¿no? Bueno, López Contreras, de alguna manera. Sí, López. Y Medina Angarita. Mira, el motivo por el cual pierde el poder, las viudas del gomecismo tienen que ver en ese capítulo. ¿Cómo lo ve usted, profesor? Ilústrenos, por favor. Sí, tú sabes que todo el mundo al principio pensó eso, porque cuando estalla la Revolución de Octubre del año 45, todo el mundo pensaba que era López tratando de volver al poder, porque López ya había hecho evidente su pretensión de volver, okay, ¿no? Sin embargo, quedó claro horas después que no tenía nada que ver y que el golpe era de los cuadros medios del ejército que, bueno, se habían complotado con Acción Democrática para dar ese paso, pero en realidad, obviamente, quien da el golpe es en los cuadros medios. Acción Democrática no tenía ninguna posibilidad fáctica de dar un golpe de Estado, ¿no? Pero son sus socios en este asunto. Y cuando forman gobierno, como todos lo sabemos, el gobierno que se forma es una junta cívico-militar, donde tienen una mayoría clara los 5 adecos que forman parte, los 4 adecos que forman parte de la misma, junto con un civil que viene de ser el enlace entre unos y otros, el doctor Edmundo Fernández, ¿no? Entonces ahí están 2 militares, 4 dirigentes de Acción Democrática y el doctor Edmundo Fernández. Ahora, muy bien, las razones de Medina, que es tu pregunta, Fermín. Medina en general había sido un buen presidente, nadie se lo puede negar. Había sido bastante abierto, no había tenido presos políticos, había permitido la formación de los partidos, no había tenido que manejarse entre la zurda y la derecha como sí le tocó a López, que si bien tuvo una cierta apertura, también tuvo que de repente cerrar el grifo y ser menos tolerante, expulsar gente del país, meter gente presa, etcétera. Medina fue mucho más abierto, mucho más liberal, mucho más demócrata, pero Medina se le enreda el papagayo cuando viene la hora de la sustitución de Diógenes Escalante ante el problema mental que surge ya una vez escogida la candidatura, que era una candidatura de unidad nacional, porque no solamente era el candidato del gobierno, sino que lo apoyaba el principal partido de oposición, como lo era Acción Democrática, pero lo apoyaba bajo ciertas premisas. Y la principal premisa por la cual la Acción Democrática terminó apoyando a Diógenes Escalante es porque Diógenes Escalante se comprometió con Rómulo Betancourt y con Raúl Leónida que él iba a ser un presidente de transición y que durante su gobierno se iba a aprobar una reforma constitucional en la cual se iba a convocar a las primeras elecciones libres, democráticas, para que a través del voto popular, universal y directo se escogería el presidente de la República. Bajo esa premisa es que AD lo apoyó. Entonces pasa lo que pasa con el doctor Escalante y lamentablemente Medina, en vez de escoger un sucesor que se comprometiera a lo mismo, subestimando Acción Democrática y subestimando esos cuadros medios del ejército que ya venían resistentes a Medina, porque Medina, a pesar de que era liberal, que era formado en la escuela, que si era un general de academia, etcétera, mantenían el ejército, lo que ellos llamaban los generales chopo de piedra, que eran unos tipos que no tenían ningún tipo de formación, sino que venían del gomecismo. Entonces ellos venían resistiéndose a Medina a través de una cosa que se llamaba la Unión Patriótica Militar, la UPM, y el líder era Pérez Jiménez, de manera muy clara. Bueno, cuando elige al doctor Biagini, Ángel Biagini, su ministro de Agricultura, como el sucesor de Escalante, y Biagini opta por no comprometerse a nada con Acción Democrática y mucho menos a la reforma que había prometido Escalante, bueno, entonces precipita el gol. Un error de lectura, ¿no?
Y sin duda, eso, ahí hay una gran lección para la historia Sí, venezolana. Lo que es no leer bien los tiempos. ¿Ah? correcto. Porque eso que parecía que era una demanda, esos son los adecos ahí echando broma con una cosa que no es ni popular ni le interesa a nadie. Todo el mundo está contento con el método de elección en el Congreso, donde nada más los hombres mayores de 21 años que saben leer y escribir eligen a los consejos municipales, a las asambleas legislativas. Después los consejos municipales se reúnen, eligen a los diputados, las asambleas legislativas eligen al Senado y luego en una sesión bicameral conjunta al Congreso se elige al presidente. Ellos creían que eso era popular y era bueno y todo el mundo estaba contento con eso. Y no, resulta ser que eso tenía más seguidores, el voto popular directo tenía más adeptos de lo que la gente pensaba. Y los del ejército, que lo que querían era sacudirse de encima a los viejos generales y ser ellos los líderes de la institución, bueno, encontraron en ADE un poderoso aliado y le dijeron, ustedes se encargan de las reformas políticas y nosotros nos encargamos de modernizar el ejército. Bueno, una relación sinérgica interesante y le echaron pichón un golpe que, bueno, todavía a hoy, Fermín, sigue siendo muy polémico, pero que evidentemente tiene su explicación en lo que te acabo de decir. Interesante también ponerle resaltador, no solo a la mala lectura que ya coincidimos, sino el tema de que las alianzas no necesariamente nos une el mismo objetivo, sino cada quien con su objetivo podemos hacer alianzas para conseguirlo. Y es interesante. Lo del doctor Escalante fue algo abrupto, su padecimiento cognitivo fue abrupto o venía, había precedentes de deterioro. ¿Qué dice la historia? Mi gran amigo y ahora devenido en excelso escritor de novelas históricas, Francisco Zuniaga, en su maravilloso libro El pasajero de Truman, que obviamente es una novela, pero una novela basada en hechos reales, desarrolla la tesis de que en la familia de Escalante había un tema, Okay. ¿no? De una rara enfermedad que afectaba básicamente el tema mental y que ya Escalante había tenido algunos toques que hacían ver que por ahí podía explotar algo en algún momento que termina haciéndose ya público y notorio en aquel famoso episodio de las llamadas camisas voladoras, ¿eh? Que es cuando él está con su asistente y preparándose para una reunión con el presidente Medina y le afirma que dónde están sus camisas que salieron volando por la ventana. Y bueno, ya frente a eso no había otra cosa que prender las alarmas, ¿no? Y ahí empieza ya el capítulo final de la candidatura de Escalante. Tenemos que saltar a Carlos Delgado Chaló como un evento, un suceso inédito, único. Bueno, Fermín, tanto es inédito y único que es el único magnicidio de la historia. Nosotros no hemos tenido magnicidios en Venezuela. Y intentos de magnicidio sí, ¿ok? Pero magnicidio efectivamente ejecutado, el de Carlos Delgado Chalbó es el único. ¿Por qué? ¿Ok? Porque Antonio José Sucre, ¿qué cargo sustentaba? Fíjate, cuando lo matan ninguno. Ninguno, claro. Si lo hubieran matado en el motín de Chuquisaca en 1828 en Bolivia, hubiera sido un magnicidio, porque en ese momento era el presidente de Bolivia. Si al Libertador lo hubieran matado el 25 de septiembre de 1828 en Bogotá, hubiera sido un magnicidio, porque era el presidente de Colombia. Si Joaquín Crespo, cuando muere en la Mata Carmelera, hubiera estado ostentando el cargo de presidente de la República, que lo había dejado unos meses antes, hubiera sido un magnicidio, pero ya lo había dejado. Y así. Pero el único que está en el cargo de presidente en el momento que lo matan es Delgado. Por lo tanto, es el único magnicidio de nuestra historia, efectivo. Es interesante. Así que sí. Por supuesto, de ese caso hay mil hipótesis, mil teorías, inclusive la presunta traición de Marcos Pérez Jiménez, pero la mayoría de los historiadores descartan esa tesis. ¿Qué te invita a ti? Yo no la descartaría del todo. Yo no la descartaría por la sencilla razón, y tú que eres un excelso criminólogo y además hijo de el mejor investigador policial que ha habido en Venezuela, que además me honro en haberlo conocido y tratado, y no solamente haberlo conocido y tratado, sino haber trabajado con él
los 9 meses que fue ministro de Justicia de Ramón J. Velázquez. Gracias, gracias. Yo te hago la pregunta como criminólogo, Fermín, ¿se puede descartar tan fácil al principal beneficiario de la muerte de alguien? Yo creo que no. Esa es una hipótesis a priorística que hay que abrazar duro en una investigación. Claro, claro. Bueno. Yo entiendo que hubo investigación y tal, pero también la investigación se hizo básicamente con Pérez Jiménez en el poder y manejando los hilos del poder. Claro, claro. Y no deja de ser un elemento importantísimo de todo esto. Bueno, la extraña muerte de Rafael Simón Urbina inmediatamente después que lo apresan, o eso no importa. O sea, el tipo que conduce la pandilla, que le da muerte al presidente de la República, lo matan horas después que cae preso. Bueno, imagínate. Como el paralelismo con Kennedy, ¿no? Bueno, exactamente. De ojo al conrubi, tal cual. Entonces, yo no puedo descartar eso así como así. Entiendo que hay muchas tesis, que hay muchas versiones, que mucha gente lo ha descartado. Yo en lo personal no lo descarto. Bueno, lo cierto es que ahí también hay una ruptura, ¿no? Claro. Una ruptura de los planes civiles, ¿no? Por supuesto, porque Delgado, a pesar de que había participado en este asunto, había participado de una manera distinta a como participó Pérez Jiménez, Llovera Páez en el golpe de Gallegos. Delgado dejó que las cosas ocurrieran y a última hora invocó su jerarquía para imponerse él como presidente de la Junta. Pero tanto no había participado que, bueno, él no se metió en lo que fue la conspiración y el golpe como tal. De hecho, Gallegos preguntaba hasta el último minuto que dónde estaba Carlito, ¿no? Parecido al tema de Allende con Pinochet, ¿no? Correcto. ¿Dónde está Augusto? Augusto está dando el golpe. ¿Dónde está Carlito? Carlito resultó estar metido en el asunto al final. Pero entonces al final, Delgado, en realidad, Delgado tenía un plan distinto. Delgado pensaba, visualizaba que en un momento no muy lejano podía volver a haber elecciones y se podían legalizar los partidos y tal. De hecho, para el momento en que Delgado muere, todavía URD y COPEI están legales. Correcto. ADEI y el Partido Comunista no, porque bueno, los veían como principales enemigos, etcétera, pero todavía URD y COPEI están legales. El plan de Pérez Jiménez era otro. No olvidemos que Pérez Jiménez venía muy influenciado de su curso de Estado Mayor hecho en la escuela de Chorrillos en Perú, donde había sido discípulo del general Odría, que después se convertiría en el gran dictador del Perú y que le metió en la cabeza a Pérez Jiménez, pero duro y puro, que los militares tenían que tomar poder y que había que gobernar de una determinada manera, cosa que Pérez Jiménez además internalizó profundamente y estaba dispuesto a cumplir un plan que, bueno, lo ejecutó efectivamente los 7 años después. ¿Qué aprendemos de esos años de gobierno de Pérez Jiménez? Bueno, muchas cosas, Fermín, buenas y malas, nuevamente. Hay gente que reivindica esa época, ¿no? Claro, porque la ve como una época de orden, la ve como una época de progreso material, la ve como una época en la cual el que quería trabajar y formarse y forjarse en Venezuela salía adelante, una época en la cual vino una inmigración que le hizo mucho bien a Venezuela, porque es la época de la posguerra, y entonces es cuando más llegan aquí españoles, portugueses, italianos, etcétera, y terminaron siendo una inmigración positiva para Venezuela, y entonces vuelvo a lo mismo. ¿Te quieres quedar hasta allí en el cuento y el balance de Pérez Jiménez? Entonces, una maravilla. Ahora, vamos a lo otro. Si quieres, hablamos también un poquito de qué pasó con los partidos políticos, de qué pasó con el juego democrático, de qué pasó con las elecciones de 1952, de cómo se robaron las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente del 53, de cómo expulsan a Jovito Villalba y Arcaya cuando van a reclamar el triunfo de las elecciones, de qué pasa durante todos los años en los cuales estuvieron sistemáticamente metiendo preso a la gente por la disidencia política, de las torturas en la seguridad nacional, de Manuel Silvio Sanz, de Suel Espuma, de Pedro Estrada, ¿verdad? ¿Qué pasa en el plebiscito del 57?
del nuevo fraude. Y entonces, esa es la otra parte que no podemos meter en una gaveta. Entonces, para hacer el balance completo de Pérez Jiménez, entonces, perfecto, hablemos de su obra material, además bastante influenciada por su carácter de ingeniero, donde él veía en eso una proyección presidencial importante y de hecho la logró desde ese punto de vista, hizo obras muy importantes de infraestructura punta en América Latina como obras de ingeniería impresionantes, pero también tiene su parte oscura, tiene su muerto en la gaveta, pues, en el closet, y feo, ¿no? Entonces, eso también hay que decirlo a la hora de hacer un balance objetivo de los periodos históricos. Eh, para hacer honor a algunos mensajes, el doctor Zair Mundaray, el pasajero de Truman, es un indispensable para comprender ese episodio. Julio Celis comparte ese criterio. Mi madre dice el más beneficiado, refiriéndose a Carlos Delgado Chalbó. Mariana dice que no se podía descartar esa tesis. Una época, dice Juan Carlos González, con referencia a lo de Pérez Jiménez, donde el bolívar valía más que el dólar. No olvidarnos del tema económico también como algo importante en ese momento. Bueno, llegamos al pacto de punto fijo, ¿no? Estamos escogiendo para los que están algunos eventos de la historia muy precisos, sin habernos puesto de acuerdo el profesor Cipriano y yo. Previamente hemos dejado que esto fluya. Pero bueno, el pacto de punto fijo, un pacto que ha sido reivindicado por el mundo democrático en Venezuela como un pacto que generó una república civil, una república democrática muy estable en 40 años. ¿Qué podemos realmente ver entre luces y sombras de ese pacto de punto fijo? Sí, mira, la principal luz que yo le veo a punto fijo es que como pacto de transición a la democracia como tal, es un pacto exitosísimo. ¿Okay? Tanto así, Fermín, que yo que estudié un posgrado en ciencias políticas y gobierno fuera de este país y me hice para hacer mi tesis de una bibliografía extensa en inglés, tanto de profesores de los Estados Unidos como europeos, te puedo decir que en todos los textos que consulté de transiciones a la democracia, encontré a punto fijo como un ejemplo. Y eso a mí me hace sentir orgulloso y me hace sentir reflexivo sobre el tema, porque yo venía, cuando estaba haciendo esa tesis, venía más bien de escuchar muchas cosas, ¿no? Y después de hacerla, vi también cómo se le satanizó hasta decir basta. Y entiendo perfectamente que la razón es porque el nombre que se le dio a un pacto concreto, específico, para un periodo, se terminó extendiendo a toda una etapa, y ahí es donde tal vez vienen las confusiones, ¿no? Okay. Y voy a aclararla. Okay. Voy a aclarar. El pacto de punto fijo es un pacto que tiene específicamente 3 puntos. ¿Okay? Uno, respeto a los resultados de las elecciones de 1958. Todos los candidatos presidenciales se comprometen a respetar los resultados. Y más que los candidatos, los partidos que los apoyan. Porque si bien es cierto, el Partido Comunista no formó parte de ese pacto, URD sí formaba parte del pacto y URD era uno de los partidos que apoyaba a Wolfgang Larrazábal. Ergo, todos los candidatos estaban representados en el pacto. Entonces era muy importante comprometerse a respetar los resultados para que después no empezara el pugilato de que yo sí gané, tú no ganaste, me hiciste trampa, no me hiciste trampa. Había un acuerdo. Segundo acuerdo, vamos a conformar un gobierno de unidad nacional. Es decir, todos aquí vamos a ser gobierno. El que gane va a ser presidente, pero todos vamos a formar parte del gobierno. Y eso es importantísimo. Y tan fue la mentalidad de Rómulo Betancourt desprendida con respecto a esto, que cuando se planteó el problema de, mire, presidente, aquí hay 8 ministerios, ¿cómo hacemos para repartirnos esto equitativamente? Y Betancourt dijo, 3 para COPEI, 3 para URD, 2 para Acción Democrática, y yo soy el tercer ADECO. No hace falta que crear un tercer ministerio más para Acción Democrática. Así que seguimos para adelante. Por supuesto, Rómulo se reservó nada más y nada menos que el Ministerio de Relaciones Interiores para tener controlado el tema de la seguridad y la inteligencia del país, y el Ministerio de Minas y Hidrocarburos, que se lo dio al gran Pérez Alfonso, que hizo, imagínate tú, las cosas que hizo Pérez Alfonso de ese ministerio, ¿no? Entonces, pero lo que te quiero decir es que el pacto se circunscribía a, primero,
el respeto a los resultados, 2, el gobierno de unidad nacional, y tres, un gobierno, un programa mínimo común para que gobernara quien gobernara, se hicieran algunas cosas que tenía que hacer cualquiera, ¿ok? Y después eso se complementó con unos textos como fue el avenimiento obrero patronal, etcétera, ¿okay? Muy bien, y el propio texto del programa de mínimo común. Eso era un programa, ese era un pacto para el primer gobierno, porque lo que se trataba era darle estabilidad a la incipiente democracia y blindarla contra los muchos enemigos que seguramente iban a surgir, como efectivamente surgieron. ¿Quiénes surgieron? El castrocomunismo, la guerrilla, las dictaduras de derecha como la de Chapita Trujillo de Santo Domingo, etcétera, queriendo torpedear a la naciente democracia venezolana. Y el Pacto de Punto Fijo trataba de darle estabilidad, piso político a esa democracia. Así que como pacto de transición a la democracia es de los experimentos más estudiados del mundo. Yo diría que junto con los pactos de la Moncloa de España y la concertación chilena, yo diría que son los más estudiados por lo menos del mundo occidental. Ok. Lo que pasa es que como el punto fijismo o punto fijo se toma entonces como un sistema de acuerdos, como un sistema de llegar, tú sabes, como que a componendas. Entonces el espíritu de punto fijo se alarga, pero esto ya es en la mente politológica, esto no es en el pacto como tal. Entonces todo lo que se llamó el pacto institucional para darle la presidencia del Congreso al partido de gobierno y la presidencia de la Cámara. ¿No? ¿Ah? La Guanábana le dijeron en algún momento. Guanábana, cuando es a Deicopey, sí. Cuando la cosa se extendía a otros partidos, como el MAS, etcétera, entonces ya se hablaban era de componentes políticas, de la tercera pata del régimen, pero resulta ser que había diputados adicionales y hubo otros partidos que formaron parte también del sistema de una u otra manera. Bueno, mi amigo Gonzalo Pérez Hernández, quien le tuve mucho respeto, por supuesto somos de una generación distinta, pero Gonzalo llegó de diputado todas las veces, Fermín como diputado adicional. ¿Por qué? Claro. Porque el MIN no tenía la fuerza para sacar diputados directos y el sistema le permitía llegar. Entonces lo que yo te quiero decir es que al final se terminó dándole el nombre de punto fijo a todo un sistema que se extiende durante 40 años. Entonces, como ese sistema no está exento de debilidades, de desgaste, de lunares, de verrugas, para hacer el balance completo del sistema también tenemos que decir sus cosas malas, entonces al final fue muy fácil satanizar el punto fijismo sin tomar en cuenta que realmente el punto fijismo puro, el de estricto sensu, era el punto fijismo del pacto del 31 de octubre de 1958 y no una traspolación a 40 años de un sistema político que lo hemos llamado punto fijista por comodidad, pero que no era exactamente lo que se planteó en aquel pacto. Son dos cosas distintas. De hecho, yo diría que mucho mejor lo conceptualizó el gran profesor de la politología venezolana, Juan Carlos Rey, cuando dijo el otro sistema lo caracterizó como un sistema populista de élites de conciliación. Eso está mejor caracterizado que haberlo llamado sistema punto fijo. Pero bueno, así son los nombres que le ponemos a las cosas y yo creo que eso explica por qué vino la satanización posterior. Profesor Cipriano, para que no quede en el aire, algún libro de historia de Venezuela que podamos recomendarle a los jóvenes de bachillerato, los jóvenes estudiantes de la universidad, que pudieran sentirse atraído por leer algunas páginas de nuestra historia. Fermín, lo que pasa es que aquí tú y yo abarcamos desde el primer punto que me planteaste, creo que fue el de la capitulación de Miranda, sino antes. Y hemos llegado hasta, mira, donde llegamos, ¿no? Entonces, encontrar un solo libro donde uno pueda encontrar todo esto está complicado, ¿no? El expresidente Caldera hizo un esfuerzo en su etapa final interesante que se llamó de Carabobo a punto fijo los causavientes. Pero acaba de salir, lo mencionó por allí. Ajá, es un esfuerzo general, es un resumen muy general, muy general. Y bueno, en realidad si uno quiere entrar en profundidades, es muy limitado, ¿no? Antes de eso, como historia general de Venezuela, está el libro de Salcedo Bastardo, Historia Fundamental, y hay otros esfuerzos interesantes como el de González Guinán, etcétera, pero eso ya son cosas más pesadas, esos son varios tomos, ¿no? Yo diría
Las memorias de Enrique Tejera París, dice Zair aquí. También. Yo iría, Y lo que nos decían en el colegio, Danzas Coloradas. bueno, Lanza Colorada es básicamente muy reducido a un capítulo concreto de la historia, ¿no? Sí. Pero fíjate que lo que yo te quiero decir es buscar un libro para cada época. Creo yo que es lo mejor. Okay. ¿Tú quieres saber sobre la independencia? Bueno, hay muy buenos textos sobre la independencia. ¿Tú quieres saber sobre la guerra federal? Hay excelentes textos sobre la guerra federal. ¿Tú quieres saber sobre la época de Gómez Castro? Hay excelentes temas sobre esa época. ¿Tú quieres saber sobre la época de la democracia? Hay muy buenos temas sobre la democracia. Entonces yo creo que eso es lo mejor. Yo por lo menos, tú me preguntas, ¿guerra federal? Yo digo, Lisandro Alvarado, la revolución de la federal en Venezuela. El liberalismo amarillo, Ramón J. Velázquez. Y así, creo que es la mejor forma de aprender con un poquito más de profundidad de las cosas que a uno le dicen en el colegio, que son bastante generales. Sí, correcto. Bueno, ¿qué pudiéramos decir? Ya siendo las 9:38, hemos visto una historia bastante accidentada del siglo XX y del siglo XX. Pudiéramos decir que el venezolano y sus élites son bastante inconformes, que es muy pendular, pareciera que nada es estable eternamente, ni en lo bueno ni en lo malo, que al final de las historias la gente se une y genera procesos, ¿no? Pareciera que ha sido nuestra historia. Más allá de grandes héroes, el héroe se desdibuja, pierde poder, pierde fuerza, vienen nuevos actores. Es decir, si yo presto atención al relato que tú, Cipriano, has hecho en la noche de hoy, me doy cuenta que esto es absolutamente líquido, nada es estable en nuestra historia. Es parte de algo que yo comprendo para este momento contemporáneo que nos toca como seres humanos, ¿no? Nada es absolutamente estable e inamovible. Somos un péndulo en constante movimiento y el hombre o mujer fuerte lo deja de ser más adelante. Profundízanos, por favor. Y te agrego, y somos cíclicos. Somos cíclicos sin necesidad que ciclo significa repetir, sino que simplemente vamos dando unas vueltas que nos llevan a tener unos periodos más o menos claros en cuanto a duración se refiere y poder prever que vienen ciertos cambios en una época determinada. Yo te podría decir con cierta precisión, el doctor Ramón J. Velázquez era muy dado a estructurarlo así, igual que el doctor Jacopini, Zárraga y algunos otros siguen esta tendencia. Bueno, Herrera Luque con su famoso libro Los Cuatro Reyes de la Baraja. Herrera Luque siempre con la técnica de la novela, ¿no? Pero novela histórica donde al final los hechos de fondo son reales. Cuando él habla de los cuatro reyes de la baraja, no era otra cosa que los cuatro caudillos que habían dominado los cuatro periodos que hasta el momento que él escribe el libro eran las cuatro épocas que había tenido Venezuela. Ya van 5. Ahora van 5. Y habría que añadir un quinto rey de la baraja. Claro. ¿Quiénes eran esos cuatro reyes de la baraja? Eran Páez, con el periodo que va de 1830 hasta que estalla la Guerra Federal. Esa es la época de los héroes sobrevivientes de la independencia. Por supuesto, él está ausente en los últimos 10, porque está en el exilio, pero claramente él es el hombre fuerte de esa época. ¿Okay? Luego viene, pasada la Guerra Federal, que es una época de transición, luego viene Guzmán, segundo rey de la baraja. Él es el hombre fuerte de la época del llamado liberalismo amarillo, de 1863, a pesar de que la primera presidencia de Falcón, hasta 1899, cuando estalla la revolución restauradora que libera Cipriano Castro. Pero Guzmán es el rey de la baraja de esa época. Hay otros caudillos importantes, Joaquín Crespo, etcétera, pero Guzmán es el más importante de todos. Luego vienen los andinos. El más importante es Juan Vicente Gómez, sin duda alguna, a pesar de la figura de Castro, que es importante, pero Juan Vicente Gómez es más importante. Y luego viene el periodo de la democracia, ¿verdad? Obviamente el líder más importante de la democracia y quien predeterminó más las cosas, quien fue capaz de llevar más a la acción y a los hechos su pensamiento fue Rómulo Betancourt. Correcto. Eso es a lo que se refiere. Eso es a lo que se refiere. Pancho Herrera Luque.
Herrera Luque. Si tú me preguntas a mí, ya hay un quinto ciclo, que pudo haber sido una transición al principio, los primeros años del siglo XXI lo hubiéramos podido haber sido así, si algunos procesos que empezaron hubieran culminado exitosamente, hubiera sido así, pero no fue. Correcto. Y esto ya se ha extendido, esto ya se ha extendido 25 años. Esto ya tiene características de ciclo histórico. Lo puedes llamar chavismo, lo puedes llamar como lo llamó Gustavo Luis Velázquez, hijo de Ramos J, en un conversatorio conmigo, lo puedes llamar socialismo militarista, también sirve. ¿Okay? Lo cierto es que aquí claramente hay un ciclo histórico. Hay una quinta baraja. Hay una quinta baraja, claro. Y evidentemente el personaje más importante de ese periodo ha sido Chávez. Ahora, así como te digo una cosa, te digo la otra. Van 25 años. Entonces, no exagero, ni me estoy convirtiendo en un pitonizo, ni estoy dándole una expectativa loca a nadie si digo aquí se avecina una época de cambio, porque ya le va llegando el tiempo a los tradicionales periodos históricos venezolanos. Claro, pero los mismos reyes de la baraja pudieron haber hecho los cambios y no lo hicieron, ¿no? Algunos de ellos. Algunos no llegaron al momento para eso. Otros se murieron sin haberlo ni siquiera pensado. Gómez. No lo pensó. A otros simplemente el sistema se le fue de las manos. La República Civil es un ejemplo, ¿no? Exactamente. La falta de reforma del Estado, las generaciones asfixiadas, ¿no? En el mundo político. O los cambios llegaron tarde. Lo comentaba yo el otro día con Johan Peroso. Es irónico. El tema de la descentralización del 89, por 88. Por ejemplo, es irónico que cuando la democracia venezolana empezó a dar los cambios institucionales más importantes, como la descentralización del 89, la elección de los gobernadores y alcaldes, la reforma del Estado, tal, ocurren todas las crisis que ocurrieron en ese momento. Y es irónico, Fermín, oye bien lo que te voy a decir, se lo decía Johan Peroso en el programa, es irónico que a esta altura, después de tantos años, hayamos tenido tantos gobernadores que han aspirado a ser presidente de la República y ni uno solo haya llegado a ser presidente. Sí, tenemos algo en nuestros genes de centralismo, ¿no? De centralismo y de caudillismo puro. Seguimos arrastrando con eso. Desde el 89 estamos eligiendo gobernadores y han sido candidatos a presidente de la República Osvaldo Espada, el gobernador de Zulia, Enrique Capriles, Salas Romer, Manuel Rosales, Henry Falcón. Como alcalde, Claudio Fermín como alcalde de Caracas. O sea, un gentío ha venido de la... Henry Falcón también. Henry Falcón, y no han podido. Es interesante, es interesante. Sí. Hay un tema aquí complicado. Sí, muy bien. Bueno, Cipriano, honestamente, somos tierra caribeña, tierra caliente, tierra que parió sus libertadores, ¿no? Como dijo Betancur, sí. No los importamos. Por supuesto, una tierra donde jamás podemos pensar que hay conformismo, sino adaptación, que son cosas distintas, pero ahí está la historia, ¿no? Hay movimientos que responden a lo social y generan cambios, ¿no? Estamos en un 2023 que fue complicado económicamente, complicado políticamente, y bueno, lo que nos queda evidentemente es a estudiar estos ciclos, estos fenómenos. ¿Tú estás contento, Cipriano, con nuestro andamiaje político partidista, democrático? El actual, dices tú. Sí, el actual. Analizando nuestra historia de hoy. No. Nosotros estamos en una época de profunda crisis. La crisis que lo atraviesan los partidos en este momento es casi comparable con la crisis que se atravesó en 1998, 99, 2000, 2001, 2002, que fue total. Los partidos estaban en muy baja credibilidad, a un punto tal que el liderazgo de la sociedad civil sustituyó al liderazgo partidista. Eso explicó por qué el presidente de Fedecámara, el presidente de la CTV y el líder de los movimientos vecinales pasaron a ocupar un rol
que sinceramente no les correspondía. Era simplemente un vacío de liderazgo tan importante que ellos fueron hacia donde la gente volteó la mirada en su momento, pero que era una cosa contra natura. Y en este momento, creo que los partidos están atravesando una crisis absolutamente similar y tal vez incluso hasta más profunda, ¿no? Con un añadido. En aquel momento la crisis era producto de sus propios errores, del desgaste del sistema que hemos llamado punto fijista, de además el camión de lodo que les echó encima la propia propaganda de quienes acababan de llegar al poder, con todo este tema de la satanización del punto fijismo, etcétera. Ahora se suma a eso, bueno, una máquina de destrucción que además va convirtiendo en bagazo a mucha gente y a muchas instituciones, ¿no? Y que te expulsa, te saca del país, te hace que te vayas o te saca directamente, ¿no? Y entonces sustituir al liderazgo se convierte en una tarea complicada, Fermín. Complicada. Primero, porque no todo el mundo tiene condiciones para ser líder. Y segundo, porque no necesariamente el que llega a ser líder de algo es el ideal para hacerlo. Correcto. O porque a lo mejor es el que el enemigo quiere que sea, que es una cosa complicada también de manejar, ¿no? Entonces, este momento es tremendamente complejo. Tremendamente complejo. Muy, pero muy difícil. Sin que esto quiera decir que hay que tener esperanza, ¿no? Siempre hay que tenerla. O sea, es muy complejo para el ciudadano, pero también para los dirigentes políticos municipales, estatales y nacionales, ¿no? Para ambos, ¿no? Por supuesto, porque esto es un proceso inédito. Cuando mucha gente se queja de que no se ha sabido combatir al régimen o a lo que está allí, también hay que entender que lo que está allí no es una cosa fácil de combatir y combate con unas herramientas con las cuales no se puede muchas veces combatir con las armas que tiene la gente que está del otro lado. Entonces, es complejo, ¿no? Es complejo a veces ponerse en los pantalones de quienes les ha tocado dirigir también. De muchachos nos decían, o uno decía, una ñapita, una ñapa. Profesor, una ñapa. ¿Alguna pequeña nota para complacer al profesor David Terán Guerra? ¿Alguna notica sobre la revolución restauradora? Una ñapa para cerrar. ¿Alguna nota en general? Sí, por favor. Bueno, la revolución restauradora, como todos lo sabemos, es la que lidera el general Castro, que viene desde Colombia, ¿no? Con un ejército de apenas 60 hombres, Fermín. Por eso se le llamó también la revolución de los 60, ¿no? Porque él cruza el río Táchira con apenas 60 hombres. A Castro viene de humillarlo precisamente Crespo y Andrade. Ya Crespo estaba muerto, por supuesto, para el 99, pero lo llamaron, como dije hace un rato, un indiecito que no cabe en su cuerito. En su cuerito. Y entonces, en su cuerito, sí. Y entonces Castro viene y cruza el río Táchira con 60 hombres, por cierto, una anécdota, el más joven que venía era Eleazar López Contreras, que tenía apenas 16 años de edad, porque Eleazar López Contreras había nacido en 1883 y estábamos en 1899. ¿Ah? Y para que tú veas cómo son las cosas en Venezuela y cómo la gente es de volátil y cómo cambian las cosas, que lo estábamos hablando también ahorita, Castro cruza el río Táchira con 60 hombres y las tropas liberales no enfrentan a Castro en todo el camino porque reciben órdenes de no enfrentarlo, porque Andrade tenía enemigos. Y entonces gente que se supone que era partidaria del gobierno, por echarle la broma a Andrade, dejan que Castro pase creyendo que más adelante lo ataja. Y Castro se fue haciendo grande y fuerte y al final llegó a Caracas con 10.000 hombres y hasta ministros de Andrade salieron a recibir a Castro. ¿Qué te parece? ¿Ah? Bueno, es interesante relato para lo más parecido a una bola de nieve, ¿no? Después no sabían cómo frenarla, entonces decidieron sumarse a la bola. Sí, señor. Profesor Cipriano Heredia, por supuesto que hemos hecho magia con 1 hora y 20 minutos hablando un tema tan apasionado. Son las 9:52, dice aquí el reloj,
Y bueno, ha sido encantador esta conversación que solamente vamos a interrumpir para los que están conectados y los que van a ver esto en diferido, porque tenemos miedo de perder esta tertulia y no colgarla. Pero por supuesto que Claro, esto da para una segunda, una tercera parte. Eh, por favor, repítanos sus plataformas para los que también quieren ver el seriado de la historia que usted lleva y que llevas desde hace mucho tiempo, ¿no? perfecto. Muchas gracias, Fermín, por la oportunidad. Mi cuenta Instagram personal es esta por la cual estamos transmitiendo, @Heredia Cipriano. Heredia con H, Cipriano con C. La cuenta de Hablemos de Historia Venezuela, que es nuestro proyecto de historia, tal cual, Hablemos de Historia Venezuela. El único detalle ahí es Venezuela con abreviada, BZLA. Y muy importante decir que eso a su vez es un canal de YouTube. Es decir, tenemos una cuenta de Instagram donde publicamos las efemérides diarias, etcétera, pero los programas, los capítulos, que a veces son simples narraciones mías de algún hecho histórico, a veces son eh, conversaciones con algún invitado, así muy parecido a esto que tú y yo acabamos de tener, son en YouTube, son en el canal de YouTube. Ahorita, por ejemplo, acabamos de publicar una donde nos hacemos la pregunta si nuestra guerra de independencia fue tal o fue una guerra de secesión y una guerra civil. Y bueno, fue bien polémico la conversación, pero ha sido bien interesante el feedback que hemos tenido. Y mi cuenta de Twitter personal es @Cipriano Heredia. Y es al revés que la de Instagram. Te agradezco mucho, Fermín. Yo también he disfrutado mucho esta conversación contigo y agradezco a todos los que se conectaron por su tiempo y por su interés. Y veo también que hay mucha gente ahí que está comentando y también siguiendo. Gracias. Bueno, feliz noche para todos. En cuanto a las bendiciones que nos manda Sandra Patti, amén. Gaim 2302 dice excelente clase. Mariana Ferro que se repita. Zair que se repita. Gracias, profesor Zair. Excelente tertulia, un resumen de historia de Venezuela. Gracias. Cruzó el Rubicón, dice David Teranguerra. Excelente nota, gracias. Maravilloso, dicen con relación a este encuentro, a esta tertulia con el profesor Cipriano Heredia. Todos tengan una feliz noche, todos tengan una gran semana. Por supuesto que Dios nos siga bendiciendo y abrazos, abrazos. Gracias, profesor Cipriano.